Teresa Valverde Buenas tenía noches. 27 años ¿Puede y entender aquella mis noche manos? llevaba una bandeja en el salón privado de un Hace años que restaurante de nadie me lujo en habla Madrid. así. No era una de esas camareras que llamaban la atención al entrar en una sala. Caminaba con cuidado, hablaba poco y mantenía la mirada baja, no porque tuviera miedo, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que, en algunos lugares, cuanto menos te vieran, menos podían hacerte daño. Sus manos estaban ásperas por trabajar turnos dobles. Su cabello castaño rojizo estaba recogido de cualquier manera, con algunos mechones sueltos junto al rostro. Y sus ojos grises, cansados pero atentos, parecían mirar siempre un poco más de lo que los demás creían. Durante 4 años había servido cafés a tiempo, limpiado mesas hasta que el brillo del mármol le devolvía una sombra borrosa de su propia cara, recogido platos, sonreído cuando debía sonreír y callado cuando sabía que hablar solo empeoraría las cosas. Nadie en aquel restaurante sabía casi nada de ella. Y como no sabían nada, inventaban. Algunos compañeros la llamaban, a sus espaldas, la chica orgullosa de los zapatos gastados. Otros decían que se creía mejor que todos porque nunca se quedaba después del turno a beber algo, ni participaba en los chismes de la cocina, ni se reía cuando los demás se burlaban de alguien más débil. Pero ninguno de ellos se había tomado la molestia de preguntarse por qué Teresa salía siempre con tanta prisa. Ninguno sabía que, cada miércoles por la noche, después de cerrar, caminaba hasta un centro comunitario en Vallecas para asistir a clases de lengua de signos. Y ninguno sabía que lo hacía por su hermano menor, Dani. Dani tenía 22 años. Cuando era niño, una fiebre muy fuerte le había quitado parte de la audición. No había perdido el mundo entero de los sonidos, pero sí lo suficiente como para que muchas conversaciones se le escaparan, para que muchas personas se cansaran de repetir, para que demasiadas veces terminara sonriendo sin haber entendido. Teresa había visto eso desde pequeña. Había visto cómo su hermano se quedaba fuera de las risas de otros niños. Había visto cómo algunos adultos hablaban de él como si no estuviera delante. Y una tarde, cuando Dani apenas tenía 7 años, ella entendió algo que nunca olvidó: si el mundo no hacía el esfuerzo de acercarse a su hermano, entonces ella construiría un puente con sus propias manos. Por eso aprendió lengua de signos. Al principio torpemente, con libros prestados, videos viejos y clases gratuitas. Después, con paciencia. Luego, con amor. Hasta que aquella lengua dejó de ser una herramienta y se convirtió en una parte secreta de su vida. Una parte que nadie en el restaurante conocía. Por eso, cuando Bruno, el encargado de turno, la llamó aquel jueves por la noche con una media sonrisa pegada a la cara, Teresa supo de inmediato que algo no estaba bien. Bruno era de esos hombres que no necesitaban gritar para hacer daño. Le bastaba con una broma dicha en el momento exacto, una orden disfrazada de casualidad o una mirada que hiciera sentir pequeño a quien tenía delante. Teresa, dijo, apoyado junto a la puerta de la cocina. Esta noche atiendes tú el salón reservado. Ella levantó la vista apenas un segundo. ¿El salón del fondo? Bruno sonrió más. Sí. El cliente especial. Detrás de él, Carla, otra camarera, se cubrió la boca para esconder una risa. A un lado, Oscar, el camarero más joven, bajó la mirada, incómodo, aunque no dijo nada. Teresa sintió esa pequeña presión en el pecho que aparece cuando uno no sabe exactamente qué está ocurriendo, pero sabe que no es bueno. El cliente del salón privado era Salvador Márquez. 33 años. Alto. De espaldas anchas. Cabello oscuro peinado hacia atrás, con algunas hebras plateadas en las sienes que lo hacían parecer mayor de lo que era. Una cicatriz fina le bajaba por el pómulo izquierdo, como una línea que nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo. Y unos ojos tan quietos que la gente decía que parecían fríos. Todo Madrid parecía tener una historia sobre él. Unos susurraban que controlaba negocios oscuros en los barrios del oeste. Otros decían que nadie lo contradecía 2 veces. Algunos aseguraban que venía todos los jueves al mismo restaurante, siempre solo, siempre al mismo salón privado, siempre dejando propinas enormes y sin dirigir una palabra a nadie. También decían que era arrogante, que se hacía el sordo para parecer más misterioso, que ignoraba a los camareros por puro desprecio. Y esa era exactamente la broma que Bruno y los demás habían preparado. Enviarían a la camarera más pobre, más callada y más aislada del restaurante a servir al hombre más temido del lugar. Se esconderían detrás de la puerta de servicio. Esperarían a verla hablarle, repetirle el menú, quedarse sin respuesta, ponerse roja de vergüenza y salir humillada. Eso era todo. Un pequeño espectáculo cruel para aliviar el aburrimiento de una noche larga.
Lo que ninguno de ellos imaginaba era que Salvador Marqués no fingía. No había oído un solo sonido desde hacía 15 años, desde la explosión que le arrebató a su padre y también su audición. Había aprendido a leer los labios con una precisión casi dolorosa. Había aprendido a observar cada gesto, cada mirada, cada respiración de quienes se sentaban frente a él. Había aprendido a fingir que su silencio era elección y no herida. Porque en su mundo, una debilidad descubierta podía convertirse en una sentencia. Por eso dejó que los demás creyeran que era soberbio. La soberbia daba miedo. La sordera, en cambio, podía parecer una grieta. Y Salvador había sobrevivido demasiados años cerrando todas sus grietas. Teresa tomó la bandeja con las manos firmes, aunque por dentro sintiera una inquietud extraña. Caminó por el pasillo estrecho que llevaba al salón privado. Las lámparas eran cálidas, el suelo brillaba, y al fondo la puerta entreabierta parecía esperarla como si detrás hubiera algo más que una mesa. Entró. Salvador estaba sentado junto a la ventana, con una copa de agua intacta frente a él. No levantó la cabeza de inmediato. Teresa dejó la bandeja con cuidado. «Buenas noches, señor», dijo en voz baja. «Soy Teresa. Seré su camarera esta noche». Él no respondió. Ella tragó saliva. «¿Desea que le explique el menú?» Nada. Ni un gesto. Ni una mirada. Desde el otro lado de la puerta de servicio, 3 rostros se acercaron a la rendija. Bruno sonreía. Carla apretaba los labios para no reírse. Óscar miraba, pero ya no parecía tan divertido. Teresa se quedó inmóvil solo un par de segundos. 2 segundos en los que podría haber sentido vergüenza. 2 segundos en los que podría haber repetido la frase más alto, como hacían todos. 2 segundos en los que podría haber salido de la sala con el rostro ardiendo y la dignidad rota para regalarles a los demás exactamente lo que esperaban. Pero no lo hizo. Porque en esos 2 segundos vio algo. Vio la forma en que Salvador no miraba sus labios. Vio la quietud demasiado entrenada de su rostro. Vio esa clase de silencio que ella conocía bien, porque lo había visto muchas veces en Dani cuando alguien hablaba demasiado rápido y luego se cansaba de incluirlo. Entonces Teresa respiró despacio. Bajó un poco la bandeja. Lo miró directamente a los ojos. Y levantó sus manos. Sus dedos se movieron con calma, claros, suaves, sin prisa. «Buenas noches. Soy su camarera esta noche. ¿Qué desea tomar?» La cabeza de Salvador se alzó de golpe. Por primera vez desde que Teresa había entrado, sus ojos dejaron de parecer fríos. Algo se abrió en ellos. No fue una sonrisa. No todavía. Fue más pequeño que eso. Fue sorpresa. Una sorpresa tan profunda que casi parecía dolor. Durante años, los desconocidos le habían hablado más fuerte, más lento, con gestos exagerados o mirando a la persona de al lado, como si él no estuviera ahí. Durante años había tenido que leer labios, interpretar intenciones y protegerse del cansancio de ser tratado como un problema. Y de pronto, una camarera de manos ásperas, cabello mal recogido y zapatos gastados le hablaba en su propia lengua. Sin lástima. Sin miedo. Sin convertirlo en un espectáculo. Salvador levantó lentamente las manos. Sus movimientos eran firmes, precisos, elegantes. ¿Sabes lengua de signos? Teresa asintió. Sí. Él la observó un instante más. ¿Por qué? Teresa dudó. No estaba acostumbrada a que los clientes le preguntaran algo que no fuera sobre la comida, el vino o la cuenta. Pero respondió. Por mi hermano. Oye menos desde niño. La expresión de Salvador cambió apenas. Un matiz pequeño. Casi invisible para cualquiera que no estuviera acostumbrado a leer silencios. Pero Teresa sí lo vio. Él bajó la vista hacia el menú. Luego volvió a mirarla. Entonces esta noche no tendré que fingir que entiendo a nadie. Teresa se quedó quieta. Después, sin poder evitarlo, sonrió un poco. No era una sonrisa grande. No era confianza. No todavía. Pero era algo. Al otro lado de la puerta, Bruno frunció el ceño. Carla dejó de reír. Óscar abrió los ojos, confundido. Ninguno de los 3 entendía lo que aquellas manos estaban diciendo. Lo único que podían ver era que la escena no iba como habían planeado. La chica no estaba humillada. No estaba huyendo. No estaba rota. Estaba hablando. Y el hombre al que todos temían le estaba respondiendo. Teresa explicó el menú con signos lentos, cuidando que cada movimiento fuera claro. Salvador la siguió con atención absoluta,
como si cada gesto suyo tuviera un valor que nadie más en aquel restaurante había sabido ver. Cuando ella terminó, él pidió algo sencillo. Luego añadió, «Gracias por hablarme como a una persona». Teresa sintió que esa frase le tocaba un lugar del pecho que llevaba mucho tiempo cerrado. No supo qué responder de inmediato. Así que solo inclinó la cabeza. Y firmó. Todos deberían hacerlo. Salvador la miró durante varios segundos. Después, por primera vez, la dureza de su rostro pareció agrietarse un poco más. La cena continuó en silencio para el resto del mundo. Pero entre ellos hubo palabras. Palabras sin sonido. Palabras hechas de manos, de pausas, de miradas, de atención. Y esa noche, lo que había sido preparado como una burla empezó a convertirse en algo que nadie detrás de aquella puerta pudo controlar. Cuando Teresa salió del salón privado, Bruno se apartó rápidamente de la rendija. ¿Todo bien?, preguntó, fingiendo normalidad. Teresa lo miró apenas. Sí, todo bien. Carla la observó de arriba abajo, buscando en su cara algún rastro de vergüenza. Pero no lo encontró. Óscar, en cambio, bajó la mirada. Teresa volvió a la cocina con la bandeja vacía y una sensación extraña en el cuerpo. No era alegría exactamente. Tampoco alivio. Era algo más pequeño, más delicado. Como una luz muy fina entrando por una grieta de una pared que ella había construido hacía años. El turno terminó cerca de la medianoche. Teresa se quitó el delantal, lo dobló con cuidado y salió a la calle. Una llovizna ligera caía sobre Madrid, mojando las aceras y volviendo borrosas las luces amarillas de las farolas. Caminó hasta la parada del autobús con los hombros cansados. Cuando se sentó junto a la ventana empañada, la ciudad comenzó a deslizarse al otro lado del cristal. Edificios antiguos. Persianas cerradas. Gente con prisa. Calles que parecían no dormir nunca. Pero Teresa no miraba realmente nada de eso. Seguía pensando en los ojos de Salvador Marqués. En esos ojos que todo el restaurante describía como fríos. Y en lo distintos que se habían visto cuando ella levantó las manos y le habló como si su silencio no fuera un defecto, sino simplemente otra forma de estar en el mundo. Llegó a su pequeño piso en Vallecas casi a la 1. Vivía en una tercera planta de un edificio antiguo, con escaleras que olían a humedad y una luz del pasillo que parpadeaba desde hacía meses, aunque el casero había prometido arreglarla muchas veces. Abrió la puerta despacio. Sabía que Dani dormía. En la cocina, la lámpara pequeña estaba encendida. Sobre la mesa había un plato cubierto con otro plato encima y una nota escrita con letra torcida. Te guardé arroz. No llegues sin cenar. Teresa se quedó quieta mirando esas pocas palabras. Después de un día entero de rostros que la miraban como si fuera un mueble barato, aquel papel era la única prueba de que todavía era una persona esperada por alguien. Se sentó. Comió el arroz frío en silencio. Y mientras masticaba despacio, pensó en algo que no se atrevía a nombrar. Por unos minutos, en aquel salón privado, un desconocido no la había mirado como una camarera invisible. La había mirado como una persona. Y eso, aunque ella no quisiera darle importancia, la acompañó toda la noche. Lavó el plato, apagó la luz de la cocina y se quedó junto a la ventana mirando la calle mojada. Se dijo que al día siguiente volvería al trabajo como siempre, que limpiaría mesas, que serviría café, que mantendría la distancia, que seguiría siendo cuidadosa. Pero incluso mientras se repetía todo eso, sintió que algo había cambiado en silencio, como una puerta que se abre apenas un poco. Antes de que nadie sepa si tendrá el valor de abrirla del todo, el miércoles por la noche era el único momento de la semana en que Teresa se permitía salir del ciclo de trabajo, cansancio y cuentas pendientes. Ese día no aceptaba turnos extra. No se quedaba a limpiar más de lo necesario. No respondía mensajes del restaurante después de salir. Los miércoles, Teresa caminaba hasta el centro comunitario de Vallecas, una sala vieja al final de una calle tranquila, con sillas de plástico colocadas en círculo, una pizarra manchada por tinta antigua y una máquina de café que casi nunca funcionaba. Para cualquiera, aquel lugar podía parecer poca cosa. Para Teresa, era uno de los pocos sitios donde podía respirar. La profesora se llamaba Adela. Era una mujer sorda, de unos 50 años, rostro sereno y manos expresivas. Nunca enseñaba la lengua de signos como si fuera una simple lista de movimientos que había que memorizar. Para ella, aquella lengua tenía ritmo, intención, pausas, matices. Tenía rostro. Tenía silencio. Tenía alma.
A menudo decía con las manos. Las manos saben contar lo que la garganta esconde. Teresa recordaba esa frase porque era más verdadera para ella de lo que jamás se había atrevido a admitir. No había aprendido lengua de signos por curiosidad. La había aprendido por necesidad. Por amor. Por miedo a perder a Dani dentro de un silencio que cada año parecía alejarlo un poco más de los demás. Cuando su hermano enfermó de niño, la casa cambió. Antes, Dani era un niño inquieto, lleno de preguntas, siempre corriendo de una habitación a otra. Después de la fiebre, comenzó a quedarse quieto con más frecuencia. No porque hubiera perdido las ganas de hablar, sino porque muchas veces no entendía lo suficiente como para entrar en la conversación. Teresa recordaba una tarde en particular. Dani estaba sentado en el suelo, jugando con unas piezas de madera. Su madre hablaba desde la cocina y él no respondió. Su padre, cansado, le gritó que contestara cuando le hablaban. Dani levantó la cabeza, confundido, sin saber que había hecho mal. Teresa era solo una niña, pero ese día sintió algo que no olvidaría nunca. Entendió que su hermano no necesitaba que el mundo le gritara más fuerte. Necesitaba que alguien aprendiera a llegar hasta él. Y si nadie quería hacerlo, ella lo haría. Primero aprendió sola. Luego encontró clases gratuitas. Se equivocó muchas veces. Movía las manos demasiado rápido. Olvidaba expresiones. Confundía signos. Dani se reía de ella, pero no con burla. Se reía con esa risa limpia que Teresa amaba, una risa que parecía decirle que, aunque el mundo fuera difícil, todavía podían encontrarse en algún lugar. La primera vez que Dani entendió una frase completa que ella le firmó, se quedó mirándola unos segundos. Luego sonrió. Y después soltó una carcajada tan fuerte, tan viva, que Teresa tuvo que taparse la boca para no llorar. Desde entonces comprendió que las conversaciones más profundas no siempre necesitaban sonido. Aquel miércoles, en la clase, Adela hizo una pregunta al grupo. ¿Qué os hizo quedaros con esta lengua cuando empezó a ser difícil? Uno de los alumnos dijo que quería comunicarse mejor con una compañera de trabajo. Otra mujer explicó que su hija estaba perdiendo audición. Un hombre mayor dijo que siempre había querido aprender, pero que nunca había tenido tiempo hasta jubilarse. Cuando llegó el turno de Teresa, ella tardó un poco en levantar las manos. No estaba acostumbrada a hablar de su vida. Ni siquiera allí. Pero lo hizo. Aprendí por mi hermano, firmó despacio. Para poder preguntarle cada noche cómo había sido su día. No quería que me respondiera solo con una sonrisa rápida. No quería que se acostumbrara a vivir encerrado en su propio silencio. Quería que supiera que alguien estaba dispuesto a entrar allí con él. Cuando bajó las manos, la sala quedó quieta durante un instante. Adela la miró con una ternura firme. Luego firmó. Tú no estás aprendiendo una lengua. Estás cumpliendo una promesa. Teresa sintió que se le cerraba la garganta. Porque eso era exactamente. Una promesa. Una promesa que nunca había puesto en palabras, pero que había cargado durante años. Su madre había muerto hacía tiempo, después de una enfermedad larga que dejó facturas amontonadas en un cajón y un cansancio que nunca terminó de irse. Su padre había buscado respuestas en el fondo de las botellas hasta que un día, sin hacer ruido, simplemente desapareció. Desde entonces, Teresa y Dani habían sido el refugio del otro. No perfecto. No fácil. Pero real. Teresa trabajaba turnos dobles para pagar alquiler, comida, transporte, deudas médicas antiguas y todo lo que hiciera falta. Dani estudiaba un oficio, hacía dibujos técnicos por las noches y dejaba notas torcidas junto a la comida cuando ella llegaba tarde. Ese era su mundo. Pequeño. Cansado. Pero suyo. Al salir de la clase, Teresa caminó bajo el aire frío de la noche con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Madrid seguía vivo a su alrededor, pero ella estaba pensando en el jueves anterior. En Salvador Marqués. En la forma en que sus ojos cambiaron cuando ella le habló con las manos. Hasta entonces, la lengua de signos había sido algo que guardaba para Dani, como una joya escondida en el bolsillo interior de un abrigo viejo. Pero aquella noche, en el restaurante, esa parte secreta de ella había salido al mundo y había alcanzado a un desconocido. Y, de alguna manera, no sintió que hubiera perdido algo. Sintió que algo se había conectado. Como si una parte hermosa de su vida, una parte que creía reservada solo para su hermano, hubiera encontrado otro lugar donde existir. Cuando llegó a casa, Dani todavía estaba despierto. Estaba sentado a la mesa, inclinado sobre unos planos de clase.
Había un lápiz detrás de su oreja y varias hojas llenas de líneas, medidas y pequeños dibujos. Al verla entrar, levantó la cabeza. ¿Cómo fue la clase?, firmó. Teresa se quitó el abrigo y se sentó frente a él. Por un momento pensó en decirle simplemente que había ido bien. Pero en lugar de eso, levantó las manos y le contó lo ocurrido en el restaurante. Le habló del hombre del salón privado. Del silencio. De cómo todos creían que era arrogante. De cómo, al parecer, entendía perfectamente la lengua de signos. Dani abrió mucho los ojos. Luego alzó las cejas con una expresión traviesa. Entonces por fin alguien más en el mundo puede hablar contigo como yo. Teresa soltó una risa suave. Idiota, firmó, sonriendo. Dani se rió también. Y por unos minutos, en aquella cocina pequeña, con platos sin lavar y una bombilla débil sobre la mesa, Teresa sintió algo parecido a la paz. Pero ni ella ni Dani podían saber que aquella primera noche en el salón privado no había sido una casualidad. No podían saber que Bruno, Carla y Óscar habían esperado detrás de una puerta para verla romperse. Y que, al no conseguirlo, habían empezado a observarla todavía más. Los jueves siguientes llegaron uno tras otro. Al principio, Teresa entraba al salón privado con cautela, como quien pisa un terreno que todavía no conoce. Dejaba la bandeja sobre la mesa, firmaba el menú, esperaba la respuesta de Salvador y salía. Pero poco a poco, los minutos se alargaron. Salvador no la trataba como a una simple camarera. Y Teresa dejó de verlo como a un hombre lejano e inaccesible. Él tenía una forma muy particular de moverse. Cada gesto era exacto, contenido, como si hubiera vivido tanto tiempo en silencio que su propio cuerpo hubiera aprendido a medir cada palabra antes de soltarla. Una noche, mientras ella le explicaba los platos disponibles, se le escapó un comentario sincero. El caldo quizá está un poco frío. Lo dejaron demasiado tiempo esperando en la barra. Teresa se dio cuenta de lo que había dicho y se quedó quieta. Un cliente común se habría quejado. Un cliente poderoso quizá habría llamado al encargado. Salvador solo levantó una ceja. Luego firmó. No puedo oír el ruido de toda esta ciudad. Si un caldo frío se queja un poco, tampoco lo oiré. Estamos en paz. Teresa no pudo evitarlo. Se rió. No una risa educada. No una risa de camarera. Una risa real, breve y sorprendida, que salió de ella antes de que pudiera encerrarla. Salvador la miró como si aquel sonido, aunque no pudiera oírlo, hubiera cambiado algo en la sala. Y Teresa vio entonces que el hombre al que todos llamaban de hielo tenía escondido un humor seco, astuto, casi tímido. A partir de esa noche, hablaron más. Él le preguntó por Dani. No con lástima. No con esa curiosidad incómoda de quien escucha una desgracia ajena y no sabe qué cara poner. Le preguntó con respeto. Teresa le contó solo algunas cosas. Que Dani estudiaba un oficio. Que era bueno dibujando planos. Que se enfadaba cuando ella intentaba protegerlo demasiado. Salvador sonrió apenas con los ojos. Los hermanos menores suelen odiar que los salven todo el tiempo, firmó. ¿Tienes hermanos?, preguntó Teresa. Salvador tardó un poco en responder. No. La respuesta fue corta, pero el silencio que vino después pesó más que una explicación larga. Teresa no insistió. Ella sabía reconocer una puerta cerrada. También sabía lo que costaba abrir algunas. Otra noche, Salvador le contó algo sobre las personas que intentaban hablar con él. Muchos creen que gritar ayuda, firmó. Hablan más fuerte, más lento, como si el volumen pudiera arreglarlo todo. Otros se cansan y empiezan a hablarle a quien esté junto a mí, como si yo fuera una silla en la habitación. Teresa observó sus manos con atención. Aquello le sonaba demasiado conocido. No por su audición, sino por su vida entera. Ella también sabía lo que era estar presente y, aún así, ser invisible. Estar en una sala y que la gente hablara sobre ti como si no importara que pudieras escuchar. Estar de pie frente a alguien y sentir que ya había decidido quién eras antes de preguntarte nada. Dos desconocidos, sentados en un salón privado, empezaron a descubrir que compartían algo más grande que una lengua. Compartían la experiencia de ser mirados sin ser vistos. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, las caras que habían esperado una humillación empezaban a endurecerse. Bruno no entendía nada. La primera noche había pensado que la broma simplemente había salido mal. La segunda, que quizás Salvador toleraba a Teresa por alguna rareza. La tercera, comenzó a sentir algo más molesto. Irritación. Cada jueves,
Salvador pedía que fuera Teresa quien lo atendiera. Cada jueves, ella entraba al salón del fondo y tardaba más de lo normal en salir. Cada jueves, al salir, tenía una calma en el rostro que Bruno no soportaba. Porque Bruno había querido colocarla en una situación humillante. Y, sin querer, la había puesto en el único lugar del restaurante donde alguien la trataba con respeto. Carla también se enfadaba. Mírala, murmuró una noche, mientras Teresa cruzaba la cocina. Ahora se cree importante. Bruno apretó la mandíbula. No te preocupes. La gente como ella siempre acaba volviendo a su sitio. Óscar escuchó aquello desde un rincón. No dijo nada. Pero algo en su estómago se encogió. Él había participado en la primera broma. Había estado detrás de la puerta. Había querido reírse, o al menos había fingido querer, para no quedarse fuera del grupo. Pero ahora, al ver a Teresa pasar con los hombros cansados y la mirada tranquila, empezó a sentir una incomodidad que no sabía dónde poner. La broma ya no parecía una broma. Y quizá nunca lo había sido. Una noche, después del servicio, Teresa bajó a la zona de lavado para dejar una pila de bandejas. El ruido del agua llenaba el espacio. Las luces blancas hacían brillar las superficies de acero. Ella estaba a punto de colocar las bandejas cuando escuchó voces detrás de una estantería. Bruno, Carla. No sabían que ella estaba allí. Yo pensé que se quedaría tiesa y saldría llorando, dijo Carla, riéndose. ¿Quién iba a imaginar que la muda de los zapatos rotos sabía mover las manos? Bruno soltó una risa seca, amarga. Nos arruinó toda la noche. Habíamos preparado algo perfecto. La metíamos con el jefe sordo de piedra, él la ignoraba, ella se humillaba y listo. Pero no. Resulta que la pobrecita tenía un truco. Teresa se quedó inmóvil. La pila de bandejas seguía entre sus manos. De pronto, todas las piezas encajaron. Las sonrisas. La orden repentina. La mirada de Carla. La forma en que Óscar evitaba sus ojos. No la habían enviado al salón por casualidad. La habían empujado allí para que fuera un espectáculo. Para verla caer. Sintió que la calidez que había guardado de sus conversaciones con Salvador empezaba a endurecerse dentro de ella, como algo hermoso dejado demasiado tiempo al aire hasta estropearse. Pero lo que más le dolió no fue haber sido objeto de una burla. Eso, por triste que fuera, no era nuevo. Teresa estaba acostumbrada a que la subestimaran. A que la llamaran fría, rara, orgullosa. A que usaran su silencio como una pared donde escribir cualquier mentira. Lo que realmente le heló la sangre fue otra cosa. Habían usado a Salvador también. Habían tomado el secreto que él protegía como si le fuera la vida en ello y lo habían convertido en material para reír. El jefe sordo de piedra. Lo habían dicho como si su silencio fuera una deformidad. Como si vivir en un mundo con menos sonidos lo hiciera menos humano. Teresa pensó en Dani. En su hermano de niño, mirando sin entender por qué los demás se cansaban de repetir. Pensó en todas las veces que había prometido, sin decirlo, que nadie convertiría a Dani en un chiste mientras ella pudiera impedirlo. Y entonces comprendió algo con una claridad fría. Si ella no hubiera sabido lengua de signos aquella noche, Salvador se habría quedado sentado en una incomodidad silenciosa, rodeado por una crueldad que ni siquiera habría podido escuchar venir. Ese pensamiento le apretó las manos alrededor de las bandejas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No salió. No gritó. No los enfrentó en ese momento. Porque sabía que, si dejaba salir la rabia allí, se convertiría en una discusión ruidosa. Bruno diría que exageraba. Carla diría que era una broma. Los demás mirarían al suelo. Y al día siguiente todo seguiría igual. Así que Teresa dejó las bandejas en silencio. Se dio la vuelta. Y se marchó. Pero aquella noche, en el autobús de vuelta a casa, ya no pensó en la sonrisa leve de Salvador. Pensó en una sola pregunta. ¿Cuántas veces en la vida la gente convierte la dignidad de otra persona en entretenimiento solo porque cree que esa persona nunca se enterará? Y, por primera vez en mucho tiempo, Teresa no estuvo segura de poder seguir pasando de largo como siempre. Durante toda aquella semana, Teresa llevó la rabia dentro como una piedra pequeña en el bolsillo. No era lo bastante pesada como para hacerla caer. Pero cada vez que la rozaba, dolía. Siguió llegando puntual al restaurante. Siguió limpiando las mesas con la misma precisión de siempre. Siguió sirviendo platos, recogiendo copas, sonriendo lo justo y manteniendo la mirada tranquila. Por fuera, nada cambió. Por dentro, sí. Cada vez que veía a Bruno cruzar la cocina con su aire de dueño del mundo,
Recordaba aquellas palabras en la zona de lavado. El jefe sordo de piedra. Cada vez que Carla soltaba una risa al pasar junto a ella, Teresa sentía que la sangre le subía despacio hasta la garganta. No por ella. O no solo por ella. Sino por Dani. Por Salvador. Por todas las personas que alguna vez habían sido convertidas en un chiste por vivir, hablar, escuchar o moverse de una forma distinta. Aún así, no dijo nada. Había aprendido a esperar. No por cobardía, sino porque algunas verdades necesitan salir en el momento exacto para no ser pisoteadas por el ruido. El jueves llegó otra vez. Salvador Marqués entró al restaurante a la misma hora de siempre. Abrigo oscuro. Paso tranquilo. Rostro impenetrable. Pero aquella noche no caminó directamente hacia el salón privado. Se detuvo en la entrada. Bruno estaba junto al atril de reservas, revisando una lista con gesto aburrido. Al ver a Salvador, enderezó la espalda de inmediato. «Buenas noches, señor Marqués», dijo con una sonrisa demasiado amplia. Salvador no respondió con palabras. Sacó una pequeña libreta del bolsillo interior de su chaqueta, escribió algo con calma y arrancó la hoja. Bruno la tomó. Teresa estaba a pocos pasos, colocando copas sobre una bandeja, pero pudo ver cómo la cara de Bruno cambiaba al leer. La nota decía: «Quiero que me atienda Teresa Valverde. Solo ella». La sonrisa de Bruno se quedó congelada. Durante un segundo, su rostro mostró algo que Teresa nunca le había visto. Inseguridad. Miró hacia ella. Luego volvió a mirar a Salvador. «Por supuesto», murmuró. «Ahora mismo». Teresa sintió que algo se movía en la cocina. Miradas. Susurros. Carla giró la cabeza con los ojos entrecerrados. Óscar observó la escena desde el pasillo, con una expresión que mezclaba sorpresa y culpa. Teresa tomó la bandeja y caminó hacia Salvador. Esta vez, al entrar en el salón privado, no se sintió como alguien empujada hacia una trampa. Se sintió elegida. Y esa diferencia, aunque pequeña, le enderezó los hombros. Cuando cerró la puerta, Salvador la miró. Luego firmó: «Siéntate un momento». Teresa se quedó inmóvil. «Estoy trabajando». «Lo sé», respondió él. «Pero no estoy acostumbrado a hablar con alguien mientras esa persona permanece de pie como si fuera invisible». Ella dudó. En cualquier otro caso, habría dicho que no. Las reglas del restaurante eran claras. Un camarero no se sentaba con un cliente, mucho menos con uno como Salvador Marqués. Pero algo en su mirada le hizo dejar la bandeja sobre la mesa. Se sentó en el borde de la silla, como si estuviera preparada para levantarse en cualquier momento. Salvador apoyó las manos sobre la mesa. Durante un instante no dijo nada. Después firmó con movimientos lentos. «¿Sabes por qué dejo que esta ciudad crea que finjo ser sordo para parecer importante?» Teresa lo miró en silencio. Él no esperó respuesta. «Porque la arrogancia es una máscara útil. La gente entiende la arrogancia. La respeta o la teme. Pero una debilidad real, eso es otra cosa». Sus manos se detuvieron un segundo. Luego continuaron. «No oigo nada desde hace 15 años. Una explosión se llevó a mi padre. Y también se llevó mi audición». Teresa sintió que el aire de la sala cambiaba. Salvador tocó con los dedos la cicatriz fina de su pómulo. «La gente ve esto e imagina historias. Piensan en peleas, traiciones, deudas. Para mí, solo es lo que quedó del día en que perdí demasiadas cosas a la vez». No había dramatismo en sus gestos. No había autocompasión. Solo una verdad dicha con una calma que parecía haber sido pulida durante años. Después aprendí a leer labios. Aprendí a observarlo todo. La forma en que alguien mira antes de mentir. El movimiento de una mano antes de atacar. La respiración de una persona cuando está a punto de perder el control. Aprendí tanto a mirar que la mayoría olvidó preguntarse que no podía oír. Teresa no apartó los ojos de sus manos. «Muy pocos lo saben», firmó él. «En mi mundo, si alguien descubre una grieta, intenta meter un cuchillo por ella». Ella tragó saliva. Ahora comprendía mejor esa quietud suya. No era frialdad. Era vigilancia. Una vigilancia nacida del dolor y sostenida por la necesidad de sobrevivir. Teresa levantó las manos despacio. «¿Por qué me cuentas esto a mí?» Salvador la miró durante largo rato. Después respondió: «Porque entraste en esta sala y me hablaste como si yo fuera una persona normal. No gritaste.
No exageraste. No me miraste con lástima. No me miraste con miedo. Simplemente hablaste conmigo. Pausó. Eso es más raro de lo que imaginas. La frase cayó entre ellos sin sonido. Teresa sintió que algo en ella se ablandaba, aunque todavía hubiera rabia, aunque todavía hubiera miedo, aunque todavía supiera que el mundo de Salvador era uno al que ella no pertenecía. Por primera vez, vio en él no solo al hombre poderoso que todos temían, sino al niño que un día había perdido a su padre, el sonido del mundo y la posibilidad de ser vulnerable sin pagar un precio. Él añadió: también sé que no viniste aquí por elección la primera noche. Teresa se tensó. Salvador sostuvo su mirada. Lo sospeché desde el principio. No creo en las casualidades cuando alguien intenta usar a otra persona como peón. Teresa bajó un poco los ojos. No sabía si él conocía toda la verdad. No sabía si debía contársela. Pero él no insistió. Solo firmó. No tienes que hablar de eso esta noche. Ella respiró con alivio. Y también con tristeza. Porque una parte de ella quería decirlo todo. Quería contarle lo que había escuchado. Quería decirle que se habían reído de los dos. Que no solo la habían usado a ella, sino también a él. Pero no lo hizo. Todavía no. Aquel jueves, cuando salió del salón, Bruno estaba esperando cerca de la puerta de servicio. Vaya, dijo con una sonrisa tensa. Parece que tienes admiradores importantes. Teresa no respondió. Cuidado con subir demasiado rápido, Valverde. A veces la caída duele más. Ella lo miró apenas. Necesitan la mesa 7. Y siguió caminando. Bruno se quedó con la mandíbula apretada. A partir de ese día, el ambiente cambió. Ya no se burlaban de Teresa como antes, al menos no de manera directa. Ahora la observaban. La medían. Buscaban señales. Cada jueves, cuando Salvador pedía que ella lo atendiera, los susurros crecían. ¿Qué hará tanto tiempo ahí dentro? ¿De verdad solo hablan? Nadie consigue la atención de un hombre así por casualidad. Bruno fue el primero en envenenar el aire. Lo hacía con frases lanzadas en la cocina como si fueran bromas. Hay que reconocerle algo a Teresa. Callada, pero lista. Algunos sirven mesas toda la vida. Otros encuentran atajos. Carla soltaba una risa. A lo mejor los zapatos gastados eran parte del encanto. Los demás reían a medias. Unos por crueldad. Otros por miedo. Otros porque reírse con el grupo siempre parecía más fácil que quedarse solo del lado correcto. Teresa escuchaba fragmentos. No todos. Los suficientes. Al principio intentó ignorarlo. Se dijo que los rumores eran como humo. Que si no los alimentaba, se irían. Pero Bruno no quería que se fueran. Quería que la siguieran. Empezó a escribir en el grupo de mensajes del personal. Comentarios disfrazados de humor. Frases insinuando que una camarera pobre podía tener muchas maneras de ganarse la protección de un hombre rico y peligroso. Añadía emoticonos de risa para cubrir la suciedad con una capa de broma. Pero todos entendían. Y Teresa también. Lo peor no fueron solo las palabras. Fue la forma en que Bruno empezó a acercarse demasiado en los pasillos estrechos. La manera en que se ponía en medio cuando ella cargaba platos, obligándola a rozarlo para pasar. Las frases sobre su cuerpo dichas en voz baja, con una sonrisa que le permitía negar cualquier intención si ella se defendía. Relájate, Teresa. Solo estoy bromeando. Esa frase. Siempre esa frase. Como si decir broma después de hacer daño limpiara la herida. Teresa sabía que Bruno era el encargado. Él manejaba horarios, turnos, descansos, recomendaciones. Podía hacer que su trabajo fuera soportable o convertirlo en un infierno. Y ella necesitaba ese trabajo. Necesitaba pagar el alquiler. Necesitaba ayudar a Dani. Necesitaba seguir pagando aquellas facturas viejas del hospital que todavía guardaba en un cajón, como fantasmas de una enfermedad que se había llevado a su madre pero no sus deudas. Por eso tragaba. Por eso callaba. Pero cada día le costaba más. Empezó a notar otras cosas. Miradas de algunas camareras más jóvenes que se apartaban cuando Bruno entraba en la zona de descanso. Silencios incómodos. Frases cortadas a la mitad. Nombres de chicas que habían trabajado allí antes y se habían marchado de un día para otro. Teresa entendió poco a poco que no era la primera. Quizá ni siquiera la más herida. Solo era la que todavía no se había ido. Óscar también lo vio.
El joven camarero había estado presente desde el inicio. Había participado en la primera burla, aunque fuera desde la cobardía de quien no se atreve a quedar fuera del grupo. Pero ahora las cosas habían pasado de una crueldad puntual a algo mucho más oscuro. Leía los mensajes de Bruno en el grupo y sentía que el estómago se le cerraba. Veía cómo Teresa caminaba por la cocina con la cabeza alta, aunque los comentarios la siguieran como moscas. Y cada vez que ella pasaba cerca, Óscar bajaba los ojos. No podía sostenerle la mirada. Porque ella no lo acusaba. No le decía nada. Y precisamente por eso la culpa pesaba más. Una tarde, Bruno escribió en el grupo: algunos clientes no vienen solo por la comida. Qué suerte tienen ciertas camareras. Varios respondieron con risas. Carla añadió: hay talentos que no salen en el currículum. Óscar miró la pantalla durante mucho rato. Escribió una respuesta. La borró. Volvió a escribir. La borró otra vez. Finalmente dejó el móvil boca abajo. No tuvo valor. Pero aquella noche, al llegar a casa, no pudo dormir. Recordó la rendija de la puerta. Recordó la sonrisa de Bruno. Recordó a Teresa levantando las manos en lugar de romperse. Y comprendió que su silencio no era neutral. Era parte del daño. Los días siguieron tensándose como una cuerda. Hasta que llegó la tarde en que Teresa bajó al almacén de vinos. El restaurante estaba preparándose para la cena. Arriba, los cocineros se movían deprisa. En el salón, las primeras mesas comenzaban a llenarse. El almacén, en cambio, estaba casi vacío, frío y con olor a madera húmeda, corcho y botellas antiguas. Teresa necesitaba subir varias botellas de reserva. Se agachó para tomar una caja. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Bruno y Carla aparecieron en la entrada estrecha. Bloqueaban la salida. Mira quién está aquí, dijo Carla. La favorita del salón privado. Teresa levantó la caja, pero no avanzó. Bruno sonrió. Ten cuidado con esas botellas. No queremos que el señor Marqués se enfade porque su camarera especial se hizo daño. Carla soltó una risa. Seguro que él la consuela. Teresa sintió el golpe de esas palabras. No en la piel. Más profundo. Durante meses había dejado pasar comentarios. Había bajado la mirada. Había elegido sobrevivir en silencio. Pero esa tarde, en aquel almacén frío, algo dentro de ella llegó al límite. Dejó la caja en el suelo con un golpe seco. El sonido hizo que Carla dejara de reír. Teresa se enderezó. Miró a Bruno directamente a los ojos. Su voz, cuando habló, no fue alta. No tembló. Fue lenta. Clara. Sé lo que hicisteis aquella primera noche. Bruno parpadeó. ¿De qué hablas? Sé que me enviasteis al salón privado para humillarme. Sé que os escondisteis detrás de la puerta esperando verme fallar. Y también escuché lo que dijisteis después en la zona de lavado. Carla perdió un poco el color. Bruno intentó reír. Por favor, Teresa. No empieces con dramas. Solo era una broma. Ella dio un paso hacia él. Bruno, sin esperarlo, retrocedió hasta tocar una estantería de madera. No he venido a discutir si me hicisteis daño a mí, dijo Teresa. Una burla contra mí puedo soportarla. Estoy acostumbrada. Pero lo que no voy a dejar pasar es que usarais la sordera de una persona como entretenimiento. La sonrisa de Bruno se apagó. Teresa siguió. Lo llamasteis el jefe sordo de piedra. Os pareció divertido imaginarlo sentado ahí, sin entender lo que ocurría, mientras vosotros os reíais detrás de una puerta. No pensasteis en él como en un ser humano ni un segundo. Carla apartó la mirada. Si yo no hubiera sabido lengua de signos esa noche, continuó Teresa, el humillado no habría sido solo yo. También habría sido él. Un hombre convertido en el centro de una burla que ni siquiera habría podido escuchar. La sala pareció enfriarse más. Teresa respiró. Tengo un hermano que vive en un mundo con menos sonidos que los demás. He pasado media vida aprendiendo a hablar con él para que nadie lo deje solo dentro de su silencio. Así que entiendo muy bien lo cruel que es convertir una diferencia en un chiste. Bruno abrió la boca. Pero Teresa no le permitió entrar. No necesito que me caigáis bien. Podéis seguir odiándome si queréis. Pero hay una línea que vais a entender desde hoy. No tenéis derecho a tomar la dignidad de nadie, ni la mía, ni la de Salvador Marqués, ni la de ninguna otra persona, y convertirla en diversión para llenar vuestro aburrimiento. Nadie habló. Carla,
que siempre tenía una respuesta afilada, se quedó muda. Bruno miraba a Teresa como si no reconociera a la mujer que tenía delante. La camarera silenciosa, la de los zapatos gastados, la que él había empujado tantas veces esperando que agachara la cabeza, acababa de decirle la verdad a la cara. Y esa verdad no le dejó sitio donde esconderse. Solo entonces Teresa vio a Óscar cerca de la entrada. Estaba quieto. Había escuchado todo. Cuando sus ojos se cruzaron, él bajó la cabeza de inmediato. Tenía las orejas rojas de vergüenza. Teresa no le dijo nada. No hacía falta. Tomó la caja de vino. Pasó entre Bruno y Carla. Y salió del almacén dejando atrás un silencio pesado. Por primera vez, nadie se estaba riendo. Después de aquella confrontación, Bruno guardó silencio durante unos días. Pero no era arrepentimiento. Era orgullo herido. Y el orgullo de un hombre como Bruno no se quedaba quieto mucho tiempo. Necesitaba recuperar el control. Necesitaba sentirse grande otra vez. Así que empezó a presumir. Primero en voz baja, dentro del restaurante. Luego, con conocidos de fuera. Decía que no era alguien a quien convenía molestar. Que tenía contactos. Que Salvador Marqués lo respetaba. Que algunas personas poderosas sabían quién era él. Lo decía con esa seguridad falsa de quienes creen que una mentira repetida con suficiente firmeza puede convertirse en escudo. Pero Bruno no entendía el mundo cuyo nombre estaba usando. No entendía que, para hombres como Salvador, un desconocido presumiendo de vínculos inexistentes no era una broma. Era un riesgo. Porque un hombre poderoso, usado por la persona equivocada, podía arrastrar problemas, deudas o enemigos hacia lugares donde no debían llegar. La mentira pasó de boca en boca hasta llegar a Miguel el Grande, la mano derecha de Salvador. Miguel era un hombre discreto, de traje impecable y mirada tranquila. No necesitaba levantar la voz para que los demás entendieran cuando algo era serio. Cuando escuchó que un encargado de restaurante estaba usando el nombre de Salvador para darse importancia, decidió aclararlo. Una noche, casi al final del turno, dos hombres bien vestidos entraron al restaurante. No hicieron ruido. No amenazaron a nadie. Ni siquiera llamaron la atención al principio. Caminaron directamente hacia Bruno y uno de ellos sonrió con cortesía. ¿Podemos hablar un momento fuera? Bruno levantó la vista. Al principio pareció irritado. Luego reconoció a uno de ellos. Y su rostro cambió. Teresa estaba limpiando una mesa cerca de la entrada. Vio cómo Bruno dejaba el paño sobre la barra y salía con ellos. La puerta de cristal quedó entreabierta. No podía escuchar todo, pero sí podía ver. Uno de los hombres se colocó cerca de Bruno y habló en voz baja. No hubo gestos bruscos. No hubo violencia. No hubo espectáculo. Solo palabras. Pero con cada frase, Bruno parecía encogerse. Su arrogancia fue desapareciendo poco a poco, reemplazada por una palidez que Teresa nunca le había visto. El hombre habló con calma. Teresa solo alcanzó a distinguir algunas palabras sueltas. Nombres que no se prestan. Una vez. No habrá segunda. Después, los hombres se despidieron con una inclinación mínima y se marcharon como habían llegado. Bruno quedó parado junto a la puerta, con las manos ligeramente temblorosas. Todo había durado menos de 5 minutos. Sin gritos. Sin golpes. Sin una sola escena ruidosa. Y, aún así, el aire del restaurante cambió. Teresa permaneció inmóvil con el paño entre las manos. Por primera vez, vio con sus propios ojos el mundo que existía detrás de Salvador Marqués. Hasta entonces, en el salón privado, ella había conocido al hombre que sonreía apenas, que escuchaba con la mirada, que le hablaba con manos pacientes y la trataba como si su presencia tuviera valor. Pero esa noche vio la otra mitad. El peso invisible de su nombre. La clase de poder que podía hacer temblar a Bruno sin necesidad de tocarlo. Y eso la asustó. No porque hubiera ocurrido violencia. No había ocurrido. La asustó precisamente lo contrario. Que no hiciera falta. Teresa pensó en Dani. En su hermano dormido junto a una lámpara encendida, dibujando planos, guardándole arroz, viviendo en un mundo donde ella había intentado mantenerlo a salvo de todo lo que pudiera dañarlo. Y por primera vez se hizo una pregunta que no quiso responder. ¿Podía alguien como ella acercarse a un hombre como Salvador sin arrastrar a Dani hacia una sombra que no merecía? Esa noche volvió a casa con esa pregunta pegada al pecho. Más pesada que cualquier deuda. Más pesada que cualquier rumor.
Más pesada incluso que el cansancio, esa noche Teresa no pudo dormir. Llegó al piso tarde, como tantas otras veces, y abrió la puerta con cuidado para no despertar a Dani. El pasillo estaba oscuro. Desde la pequeña habitación de su hermano salía una luz débil bajo la puerta, pero al asomarse vio que él ya dormía, con un cuaderno abierto junto a la cama y el lápiz caído sobre la manta. Teresa se quedó allí unos segundos, mirándolo. Dani tenía 22 años, pero para ella seguía siendo, en algún rincón secreto de su corazón, el niño que la miraba confundido cuando no entendía lo que los demás decían. El niño al que había prometido proteger sin pronunciar la promesa. El único pedazo de familia que la vida no le había quitado. Cerró la puerta despacio. Fue a la cocina. Preparó una taza de té. Pero cuando se sentó en el borde de la cama, con las dos manos alrededor de la taza caliente, se dio cuenta de que no tenía ganas de beber. El té se enfrió entre sus dedos mientras la misma imagen volvía una y otra vez a su mente. Bruno, pálido junto a la puerta del restaurante. Los dos hombres de traje hablando en voz baja. La ausencia de gritos. La ausencia de violencia. Y aún así, aquella sensación de que algo enorme e invisible había pasado por la sala y todos habían sentido su peso. Teresa había conocido una parte de Salvador Marqués en el salón privado. El hombre que no oía, pero escuchaba mejor que cualquiera. El hombre que respondía con humor seco cuando la sopa llegaba fría. El hombre que le había contado, con manos serenas, que una explosión le había quitado a su padre y el sonido del mundo. El hombre que la miraba como si no fuera una camarera pobre, sino una persona completa. Pero aquella noche había visto otra parte. El nombre que bastaba para hacer callar a otros. El mundo oculto que caminaba detrás de él, lleno de reglas que ella no conocía y consecuencias que no se decían en voz alta. Y esas dos imágenes chocaban dentro de su pecho. No lograba unirlas. El hombre cálido del salón privado. El poder frío que existía fuera de él. Ambos eran Salvador. Y eso la asustaba más de lo que quería admitir. No por ella. Teresa había vivido con miedo muchas veces. Miedo a no llegar a fin de mes. Miedo a enfermarse y no poder trabajar. Miedo a que una deuda antigua la alcanzara. Miedo a confiar en alguien y volver a ser traicionada. Pero aquello era distinto. Porque esta vez el miedo tenía el rostro de Dani. Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana. La calle estaba casi vacía. Una farola lanzaba una luz amarilla sobre los coches aparcados. En algún piso cercano, alguien cerró una persiana. Madrid parecía más silenciosa a esa hora, pero Teresa sabía que la ciudad nunca se callaba del todo. Apoyó la frente en el cristal frío. Y pensó, ¿y si por acercarme a él, acerco también a Dani a algo que no puedo controlar? La pregunta le apretó el pecho. Dani no tenía nada que ver con restaurantes de lujo, hombres de traje, nombres temidos ni silencios peligrosos. Su mundo era pequeño, clases, planos, una cocina estrecha, bromas con su hermana y notas torcidas junto a un plato de arroz. Teresa había luchado durante años para mantener ese mundo en pie. No era mucho, pero era seguro. Al menos, lo bastante seguro para seguir respirando. Y ahora, por primera vez, sentía que su propio corazón podía estar abriendo una puerta hacia algo capaz de entrar y romperlo todo. La idea la hizo sentirse egoísta. Como si el simple hecho de esperar los jueves, de sonreír en el salón privado, de querer entender a Salvador un poco más, fuera una traición a su hermano. Se apartó de la ventana. Tomó el móvil. Durante varios minutos miró la pantalla vacía, pensando en escribirle a Salvador. Algo corto. Algo que marcara distancia. Algo como: no puedo seguir atendiendo el salón privado. O quizá, es mejor que no volvamos a hablar. Pero ninguna frase parecía honesta. Porque no quería alejarse. Ese era el problema. No quería. Y precisamente por eso tenía miedo. Dejó el móvil sobre la mesa. El té ya estaba frío. Antes de que amaneciera, Teresa seguía despierta, sentada en la oscuridad, con el corazón atrapado entre dos impulsos contrarios. Acercarse, huir, confiar, protegerse. Y cuando por fin comenzó a oírse el primer movimiento de coches en la calle, ella entendió que los jueves ya no serían simples. Nunca más. Mientras Teresa pasaba aquella noche en vela, en otra parte de la ciudad también se movían piezas que ella desconocía. Salvador Marqués no era un hombre que creyera demasiado en las casualidades. Desde la primera noche en que Teresa fue enviada a su salón privado, algo en él había desconfiado de la escena. Había visto la tensión en sus hombros al entrar,
la forma en que el encargado observaba desde lejos, la velocidad con la que algunos empleados desaparecieron del pasillo cuando él levantó la vista. No dijo nada entonces. Pero observó. Salvador había sobrevivido porque sabía mirar lo que otros pasaban por alto. Y, después de algunas semanas, pidió a Miguel que averiguara por qué aquella camarera había sido enviada a su sala precisamente esa noche. Miguel no tardó mucho. Los restaurantes están llenos de bocas. Algunas hablan por miedo, otras por dinero, otras simplemente porque no soportan guardar un secreto demasiado tiempo. Así, poco a poco, la verdad llegó hasta él. Miguel le contó todo. Que Bruno había preparado la escena para humillar a Teresa. Que Carla y Óscar habían esperado detrás de la puerta. Que creían que Salvador fingía ser sordo o que, si no fingía, su silencio podía servirles para una burla cruel. Que después, al ver que la broma había fallado, Bruno empezó a llenar la cocina de insinuaciones. Que había mensajes en el grupo del personal. Que Teresa estaba siendo convertida en rumor, en burla, en algo sucio que no había hecho nada para merecer. Salvador escuchó sin moverse. Su rostro no cambió. Pero Miguel, que lo conocía desde hacía años, supo que aquella quietud era peor que la ira. Cuando una persona normal se enfada, levanta la voz. Cuando Salvador Marqués se enfadaba de verdad, se quedaba completamente inmóvil. Miguel terminó de hablar. ¿Quiere que me encargue?, preguntó. Salvador no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana de su despacho. Afuera, Madrid se extendía en luces frías. Luego levantó las manos y firmó una sola frase. Primero hablaré con ella. El jueves siguiente, Teresa llegó al restaurante con el cuerpo cansado y el alma todavía más. Había dormido poco durante toda la semana. Trabajó como siempre, pero sus movimientos tenían una rigidez nueva. Evitó mirar demasiado hacia el salón privado antes de la hora de Salvador. Evitó también a Bruno, aunque eso era casi imposible en aquel lugar. Cuando Salvador llegó, pidió de nuevo que la atendiera a ella. Teresa tomó la bandeja. Caminó por el pasillo. Pero esta vez el salón privado no le pareció un refugio. Le pareció una encrucijada. Al entrar, lo encontró sentado en el mismo lugar de siempre. No había copa de vino. No había menú abierto. Solo él, con las manos apoyadas sobre la mesa y una mirada demasiado seria. Teresa cerró la puerta. Salvador levantó las manos. Lo sé todo. Ella se quedó inmóvil. Él continuó. Sé que te enviaron aquí como parte de una burla. Sé que esperaban humillarte. Sé que se escondieron detrás de la puerta. Sé lo que Bruno ha dicho después. Sé lo que ha escrito. Sé que has estado soportándolo sola. Teresa sintió que se le secaba la garganta. Durante semanas había cargado todo aquello sin contárselo. No porque quisiera proteger a Bruno. No porque no le doliera. Sino porque convertirlo en palabras lo habría hecho demasiado real. Y ahora Salvador lo decía con una calma que pesaba más que cualquier grito. Sus manos se movieron de nuevo. No tienes que soportar un día más. Teresa dejó la bandeja muy despacio sobre la mesa. Salvador la miró directamente. Solo tienes que asentir. Nada más. Y Bruno desaparecerá de tu vida. Me aseguraré de que no vuelva a abrir la boca para pronunciar tu nombre. No explicó cómo. No hacía falta. La forma en que firmó aquellas palabras llevaba una autoridad silenciosa, absoluta, una promesa que no sonaba amenaza porque ni siquiera necesitaba sonar. Teresa sintió un escalofrío. Por un solo instante, una parte de ella se estremeció ante la oferta. Una parte agotada, herida, humillada, cansada de aguantar comentarios, miradas y pasillos estrechos donde debía encoger el cuerpo para no rozar a un hombre que disfrutaba incomodándola. Por un instante, imaginó lo fácil que sería. Un asentimiento, un gesto mínimo. Y Bruno dejaría de ser un problema. Después de tantos años sintiéndose sola ante cada injusticia, había alguien poderoso dispuesto a ponerse de su lado. Y eso, por una fracción de segundo, le pareció alivio. Pero enseguida llegó el miedo. No miedo a Salvador. Miedo a sí misma. Porque entendió que estaba frente a una puerta que no sabía si podría cerrar después de cruzarla. De un lado estaba la posibilidad de librarse de Bruno para siempre. Del otro, la pregunta de quién sería ella si aceptaba que un ser humano, por cruel que hubiera sido, pudiera ser eliminado de su vida por métodos que ni siquiera se atrevía a imaginar. Teresa miró a Salvador. Vio sus ojos atentos, esperando su respuesta.
Y comprendió que aquello no era solo una decisión sobre Bruno. Era una decisión sobre ella. Sobre cuánto permitiría que su dolor la guiara. Sobre si su dignidad podía defenderse aplastando la dignidad de otro. Aunque ese otro no la mereciera. Levantó las manos, pero no pudo firmar de inmediato. Los dedos le temblaron un poco. Finalmente dijo: necesito tiempo. Salvador la observó. No insistió. No se enfadó. Solo inclinó la cabeza, aceptando. Teresa salió del salón con el corazón más pesado que cuando había entrado. Durante 4 días no le escribió a Salvador. No porque quisiera castigarlo. No porque quisiera desaparecer. Sino porque no sabía qué decir. Fue al trabajo. Volvió a casa. Cocinó. Ayudó a Dani con algunas palabras que no entendía en un formulario. Lavó ropa. Pagó una pequeña parte de una factura vieja. Hizo todo lo que tenía que hacer. Pero su mente volvía siempre al mismo punto. Solo tienes que asentir. La frase la seguía. Al principio, se dijo que lo más sensato era alejarse. Crear distancia. Dejar que el tiempo enfriara todo. Si dejaba de atender el salón privado, si Salvador dejaba de pedirla, si los rumores perdían alimento, quizás su vida volvería a ser como antes. Invisible. Cansada. Pero segura. Y Dani estaría lejos de cualquier sombra. Esa idea parecía prudente. Parecía correcta. Pero cada vez que casi lograba convencerse, algo dentro de ella se resistía. El cuarto día, por la noche, Teresa estaba sentada junto a la ventana después de que Dani se hubiera dormido. El piso estaba en silencio. En la mesa había una taza de café que no había terminado. Junto a ella, el móvil apagado. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el cristal. Y entonces, por fin, pudo nombrar lo que la estaba inquietando. Si se alejaba de Salvador sin decirle nada, estaría haciendo lo mismo que Bruno y los demás habían hecho con él. Decidir por él. Usarlo como pieza en una historia sin darle derecho a responder. Bruno lo había convertido en parte de una broma sin preguntarle. Lo había tratado como una herramienta para humillar a Teresa. Y ahora ella, por miedo, estaba a punto de tratarlo como un problema que había que apartar. Como si él no tuviera derecho a saber. Como si su voz, aunque no tuviera sonido, no contara. Esa comprensión le produjo vergüenza. Porque Teresa se había sentido orgullosa de haberlo visto como persona desde la primera noche. Pero si desaparecía sin explicación, también le estaría quitando el derecho a elegir. Entonces apareció una segunda verdad. Más dura. Más profunda. La verdadera pregunta no era qué debía hacerse con Bruno. La pregunta era qué clase de persona quería ser ella. Si aceptaba el poder de Salvador para borrar a quien la había herido, quizá resolvería un problema. Pero perdería algo de sí misma. Y no había sobrevivido a tantos años de pérdidas para entregar ahora la parte más limpia de su corazón a la venganza. Pensó en Dani. No solo como alguien a quien debía proteger, sino como alguien a quien quería poder mirar a los ojos sin esconderse. Si algún día su hermano supiera que ella tuvo en sus manos una decisión así, ¿qué querría que viera en ella? Una hermana que defendió la dignidad humana incluso cuando pertenecía a alguien que le había hecho daño? ¿O una mujer que, al conseguir poder, decidió usarlo para aplastar? Teresa cerró los ojos. Y supo la respuesta. No era la más fácil. No era la más segura. Pero era la única que le permitiría seguir siendo ella. Tomó el móvil. Escribió un mensaje breve. Necesito verte. Hay algo que debo decirte con mis propias manos. Salvador respondió casi de inmediato. Al día siguiente, Teresa entró al salón privado sin bandeja. No iba como camarera. Iba como Teresa. Como una mujer que había pasado 4 días buscando el nombre exacto de su verdad. Salvador ya estaba allí. Al verla entrar, se puso de pie. Ella cerró la puerta. Se sentó frente a él. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Luego Teresa respiró hondo y levantó las manos. Gracias, firmó. Salvador frunció apenas el ceño, sorprendido. Ella continuó. Sé que tu oferta nació del deseo de protegerme. En mi vida, casi nadie ha estado dispuesto a ponerse de mi lado de esa manera. Y precisamente por eso tengo que ser honesta contigo. Lo miró directamente. No quiero que hagas nada contra Bruno. El rostro de Salvador no cambió, pero sus ojos se volvieron más atentos. Teresa siguió, despacio, cuidando cada movimiento. No es perdón.
No estoy diciendo que lo que hizo no importe. Importa. Me hizo daño. Hizo daño a otras personas. Y debe haber consecuencias. Pero no esas consecuencias. Sus manos temblaron apenas, pero no se detuvieron. La noche en que me enviaron a esta sala, nos trataron a los dos como objetos. A mí, como una camarera pobre que podía servir para una humillación. A ti, como un hombre sordo que podía ser usado para una broma. Respiró. Si ahora acepto que uses tu poder para destruirlo por mí, estaría haciendo algo parecido. Te estaría convirtiendo en una herramienta para mi rabia. Salvador no apartó los ojos de ella. Teresa afirmó más lentamente. Tú no eres un arma para mi dolor, Salvador. Eres un hombre. Y no voy a tratarte como menos que eso. Algo cambió en sus ojos. Una sombra se movió. Una grieta. Pero Teresa sabía que todavía no había terminado. También tengo miedo, afirmó. Aquello fue lo más difícil. Admitirlo. No esconderlo detrás de orgullo. No disfrazarlo de prudencia. Vi a tus hombres hablar con Bruno. No hicieron nada violento. Lo sé. Pero me asustó. Me asustó ver el peso del mundo que camina detrás de ti. Un mundo con reglas que no entiendo. Un mundo que puede hacer temblar a alguien con solo pronunciar unas palabras. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Y pensé en Dani. Pensé que si me acercaba más a ti, quizá algún día ese mundo también podría tocarlo a él. Mi hermano no merece vivir cerca de ninguna sombra por una decisión mía. Salvador permanecía inmóvil. Teresa continuó. Por eso pensé en alejarme sin decir nada. Pensé que era lo más seguro. Pero luego entendí que eso también sería decidir por ti. Sería quitarte el derecho a saber lo que siento y lo que temo. Y tú mereces elegir con la verdad delante, no con mi silencio. Bajó un poco las manos. Luego las levantó de nuevo. No puedo decidir sola lo que hay entre nosotros. Tú tienes derecho a saber quién soy. ¿Qué cargas llevo? ¿Qué miedo tengo? ¿Qué quiero proteger? Y después de saberlo, tú decidirás si quieres acercarte a una camarera pobre, con un hermano al que protege demasiado y un corazón acostumbrado a levantar paredes. Una pausa. Y yo decidiré si soy lo bastante valiente para acercarme a ti. Pero si algo existe entre nosotros, debe nacer de la verdad. No del miedo. No de la deuda. No de la venganza. Cuando terminó, bajó las manos. El silencio del salón fue inmenso. No vacío. Inmenso. Como si cada palabra que no había sonado estuviera flotando entre ellos. Teresa sintió el corazón golpeándole el pecho. Había colocado ante Salvador todo lo que era. Su gratitud. Su rechazo. Su miedo. Su deseo de no huir. Su amor por Dani. Su necesidad de seguir siendo una persona digna, incluso frente al dolor. Y ahora no podía hacer más que esperar. Salvador permaneció callado durante tanto tiempo que Teresa empezó a pensar que había dicho demasiado. Quizá lo había ofendido. Quizá había rechazado la única forma de protección que él conocía. Quizá un hombre como él no podía entender una negativa así. Pero entonces Salvador levantó las manos. Y lo que firmó la dejó inmóvil. Desde el día en que perdí a mi padre, la gente ha venido a mí con una de dos cosas. Miedo o codicia. Teresa lo miró sin respirar. Unos se acercan porque me temen y quieren complacerme. Otros porque saben que tengo dinero o poder y desean usarlo. Durante años he sido para los demás una fuerza que aprovechar o un peligro que evitar. Sus manos se detuvieron un momento. Nadie suele preguntarse si sigo siendo un hombre. El pecho de Teresa se apretó. Salvador continuó. Cuando te ofrecí encargarme de Bruno, una parte de mí pensó que eso era lo que necesitabas. Porque es la única lengua que mi mundo me enseñó durante mucho tiempo. Alguien te hiere. Tú respondes. Alguien cruza una línea. Desaparece. Así funcionan las cosas alrededor de mí. Miró sus propias manos. Luego volvió a mirarla. Pero tú acabas de hacer algo que nadie ha hecho. Teresa sintió que el aire se detenía. Has rechazado mi poder no porque no estés herida, sino porque no quieres usarme. Has protegido mi dignidad incluso cuando yo te estaba ofreciendo una salida fácil. Me has visto como un hombre entero, no como un arma. Sus ojos, aquellos ojos que todos describían como hielo, estaban llenos de una calidez desnuda. Cuando me dijiste que no soy un arma para tu dolor, me diste algo que ni el dinero ni el miedo han podido comprarme jamás. Pausó.
El sentimiento de ser visto. Teresa bajó la mirada un segundo, conmovida. Salvador firmó de nuevo. No tocaré a Bruno. Ella levantó los ojos. No porque él merezca compasión, sino porque tú mereces tener a tu lado a alguien que no convierta cada herida en sangre y miedo. La frase se quedó entre ellos. Y entonces Salvador añadió: si estar cerca de ti significa aprender una forma distinta de vivir, estoy dispuesto a aprender. Teresa sintió que algo dentro de ella cedía. No era una rendición. Era alivio. Un alivio lento, profundo. Como si una pared levantada durante años hubiera descubierto que no todo lo que se acerca viene a derribarla. Durante mucho rato no hablaron. Solo se miraron. Luego Teresa levantó las manos, con una pequeña sonrisa triste. Aprender despacio también cuenta. Salvador la miró. Y, por primera vez, sonrió de verdad. No una sonrisa grande. No una sonrisa fácil. Pero real. Y Teresa comprendió que quizá las personas heridas no se salvaban unas a otras de golpe. Quizás solo se enseñaban, con paciencia, que todavía existían caminos que no terminaban en daño. La justicia para Bruno no llegó desde el mundo que Teresa temía. No llegó con hombres de traje en la puerta. No llegó con amenazas dichas en voz baja. No llegó con el peso invisible del apellido Marqués cayendo sobre él. Llegó desde un lugar mucho más sencillo. Y, quizá por eso, mucho más difícil. Llegó desde la conciencia de Óscar. Durante días, el joven camarero no pudo quitarse de la cabeza la escena del almacén de vinos. Veía una y otra vez a Teresa dejando la caja en el suelo, mirando a Bruno sin bajar la vista, diciendo con una calma que pesaba más que cualquier grito que nadie tenía derecho a convertir la dignidad de otro en entretenimiento. Aquellas palabras no habían sido dirigidas a él. Y, sin embargo, lo habían golpeado de lleno. Porque Óscar también había estado allí la primera noche. También había mirado por la rendija de la puerta. También había esperado, aunque fuera en silencio, ver cómo una compañera se humillaba ante un hombre al que ninguno de ellos comprendía. No había inventado la broma. No la había dirigido. No había escrito los peores mensajes. Pero había reído con el grupo. Había callado después. Y durante mucho tiempo se había escondido detrás de una excusa cómoda: yo no hice nada. Ahora entendía que esa frase era precisamente el problema. No hacer nada también había sido una forma de permitirlo. La culpa empezó como una molestia pequeña, algo que le apretaba el pecho cuando veía a Teresa cruzar la cocina. Pero con los días creció hasta convertirse en una pregunta que no lo dejaba descansar. ¿Qué clase de persona iba a ser? ¿El chico que siempre baja la cabeza para no meterse en problemas? ¿O alguien capaz de perder la comodidad del grupo para decir la verdad? Una noche, después del turno, Óscar se quedó solo en el vestuario del personal. Todos se habían ido. El ruido de la cocina ya era apenas un eco detrás de las paredes. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con un sonido cansado. Él estaba sentado en un banco estrecho, con el móvil en la mano y el estómago cerrado. Abrió el grupo de mensajes del restaurante. Leyó de nuevo las frases de Bruno. Las bromas disfrazadas de insinuaciones. Los comentarios sobre Teresa. Las respuestas de Carla. Las risas. Los silencios de los demás. Hizo capturas de pantalla. Una. Luego otra. Luego otra más. Sus dedos temblaban ligeramente. Después abrió una carpeta de notas y comenzó a escribir todo lo que recordaba. La primera noche. La orden de Bruno. La rendija de la puerta. Los comentarios en la zona de lavado. Las veces que Bruno bloqueó el paso de Teresa en los pasillos. Las frases que había oído decir a otras camareras. Los nombres de dos chicas que se habían marchado meses atrás sin explicar demasiado, pero con los ojos rojos y las manos apretadas alrededor de sus bolsos. Óscar no sabía si aquello bastaría. No sabía si la dirección lo creería. No sabía si terminaría perdiendo su trabajo también. Pero por primera vez en semanas, mientras escribía, sintió algo parecido a respirar. Al día siguiente pidió hablar con la gerente principal. Se llamaba Isabel Roldán. Era una mujer de unos 40 años, seria, eficiente, de esas personas que parecían verlo todo incluso cuando no decían nada. No era cruel, pero sí distante. En el restaurante, muchos la respetaban y pocos se acercaban a ella si no era necesario. Óscar la esperó cerca de la oficina con las manos sudorosas. Cuando Isabel abrió la puerta y lo vio allí, levantó una ceja. ¿Necesitas algo? Óscar tragó saliva. Sí. Necesito hablar con usted.
Es importante. Isabel lo observó un segundo. Luego se apartó para dejarlo pasar. La oficina era pequeña, ordenada, con una mesa de madera clara, archivadores metálicos y una ventana estrecha que daba al patio interior. Óscar se sentó, pero no logró ponerse cómodo. Durante los primeros minutos le costó empezar. La vergüenza le cerraba la boca. Finalmente, dejó el móvil sobre la mesa. Tengo que contarle algo sobre Bruno. Isabel no cambió de expresión. Te escucho. Óscar respiró hondo. Y habló. No se presentó como un héroe. No intentó quedar limpio. Contó su parte desde el principio. Admitió que había estado detrás de la puerta aquella noche. Admitió que no había dicho nada cuando Bruno y Carla prepararon la burla. Admitió que había callado demasiado tiempo. Luego mostró los mensajes, las capturas, las fechas, los comentarios. Habló de Teresa, de otras camareras, de los pasillos, de las bromas que no eran bromas. Cuando terminó, la oficina quedó en silencio. Óscar no se atrevía a levantar la vista. Esperaba un reproche, quizá una suspensión. Quizá que Isabel le dijera que estaba exagerando o que todo aquello era difícil de demostrar. Pero la gerente tomó el móvil, revisó algunas capturas y su rostro se endureció. No con sorpresa, con reconocimiento. Como si varias piezas sueltas que llevaba tiempo viendo por separado acabaran de encajar. ¿Estás dispuesto a declarar esto formalmente?, preguntó. Óscar sintió que la garganta se le secaba. Sabía lo que eso significaba. No sería una charla privada. No sería un comentario al pasar. Sería ponerse de pie. Ser visto. Asumir también su responsabilidad. Durante un segundo, el miedo intentó hacerlo retroceder. Pero entonces recordó la voz de Teresa en el almacén. No tenéis derecho a tomar la dignidad de nadie y convertirla en diversión. Óscar cerró los ojos un instante. Luego asintió. Sí. La investigación interna comenzó sin ruido. Al principio, casi nadie lo notó. Isabel habló con recursos humanos. Se revisaron mensajes. Se llamaron a antiguos empleados. Se pidió declaración a algunas camareras actuales. Se escuchó a quienes durante mucho tiempo habían pensado que nadie les creería. Y cuando una persona se atreve a nombrar una verdad, a veces otras encuentran valor para añadir la suya. Una camarera joven contó que Bruno le había cambiado horarios después de rechazar una invitación incómoda. Otra admitió que evitaba quedarse sola en el almacén si él estaba de turno. Una antigua empleada, contactada por teléfono, explicó que se había marchado porque no soportaba más sus comentarios, pero que en ese momento necesitaba tanto el trabajo que no se atrevió a denunciar. Los mensajes del grupo fueron imposibles de justificar. Bruno intentó lo de siempre, que eran bromas, que todos exageraban, que Teresa había malinterpretado las cosas porque se creía especial desde que atendía a Salvador Marqués. Pero esta vez la palabra broma ya no funcionó como escudo, porque había fechas, había capturas, había testigos, había un patrón. Y cuando la verdad aparece entera sobre una mesa, incluso quienes desean mirar hacia otro lado se quedan sin espacio para fingir que no ven. Teresa supo lo que estaba ocurriendo una tarde, antes del servicio. Estaba colocando cubiertos cuando Óscar se acercó. Parecía más pálido de lo normal. Teresa, dijo en voz baja. Ella levantó la vista. Él tragó saliva. Fui yo quien habló con Isabel. Teresa no respondió de inmediato. Óscar continuó, casi atropellándose. Le conté todo. Lo de la primera noche también. Le enseñé los mensajes. Sé que debía hacerlo antes. Sé que fui cobarde. No te pido que me perdones. Solo, quería que lo supieras. Teresa lo miró durante varios segundos. Vio en él al chico que se había escondido detrás de la puerta. Pero también vio al joven que, tarde, con miedo y con vergüenza, había decidido dejar de esconderse. No era fácil separar esas dos cosas. La herida no desaparecía porque alguien se arrepintiera. Pero el arrepentimiento verdadero tampoco debía ser tratado como si no valiera nada. Teresa inclinó la cabeza apenas. Un gesto pequeño. No era perdón completo. No era amistad. Era reconocimiento. Hiciste lo correcto, dijo. Óscar bajó la mirada, con los ojos brillantes. Demasiado tarde. Teresa guardó silencio un momento. Luego respondió. Tarde sigue siendo mejor que nunca. Él asintió, incapaz de decir más. Y se marchó.
La investigación terminó una semana después. Bruno fue despedido. No hubo una gran escena. No hubo gritos en medio del comedor. No hubo venganza espectacular. Solo una reunión en la oficina, una decisión formal y el inevitable resultado de sus propios actos cuando por fin dejaron de estar escondidos bajo risas y excusas. Salió del restaurante por la puerta principal con una caja pequeña en las manos. Su rostro ya no tenía aquella sonrisa insolente. Nadie lo siguió. Nadie hizo bromas. Nadie pronunció el nombre de Salvador para salvarlo. Mientras lo veía irse desde lejos, Teresa no sintió triunfo. Tampoco lástima. Sintió alivio. Un alivio tranquilo. Como cuando alguien deja una carga en el suelo después de llevarla tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía caminar sin ella. Carla cambió después de aquello. No se disculpó. No se acercó a Teresa. No se volvió buena de repente. Simplemente se quedó callada. Sin Bruno sosteniendo la crueldad como si fuera un juego, sus comentarios perdieron fuerza. Empezó a evitar la mirada de Teresa, a tomar otros pasillos, a desaparecer cuando la conversación podía tocar temas incómodos. Teresa no necesitaba más. Nunca había querido que la quisieran. Solo quería que el límite existiera. Y ahora existía. Óscar también cambió. No se convirtió en un héroe para todos. Algunos compañeros lo miraban con frialdad por haber roto la regla no escrita del silencio. Otros murmuraban que había querido salvarse a sí mismo. En cierto modo, tal vez era verdad. Pero él caminaba distinto. No con orgullo. Con responsabilidad. Ya no bajaba la cabeza cada vez que Teresa pasaba cerca. La saludaba con respeto. Hacía su trabajo sin buscar aprobación de Bruno, porque Bruno ya no estaba allí para repartir miedo disfrazado de humor. Un día, durante un descanso, se acercó a Teresa con cierta timidez. ¿Cómo se dice gracias en lengua de signos? Teresa lo miró, sorprendida. Óscar se apresuró a añadir. No quiero molestar. Solo, me di cuenta de que me reí de algo que ni siquiera entendía. Y eso me da vergüenza. Teresa lo observó. Luego levantó una mano y le mostró el signo. Despacio. Óscar intentó repetirlo, torpe. Lo hizo mal. Teresa corrigió el movimiento sin sonreír demasiado, pero sin dureza. Así. Él lo repitió mejor. Gracias, dijo también en voz baja. Teresa asintió. Quizá algunas personas no cambiaban nunca. Pero otras sí. No de golpe. No de manera perfecta. Pero sí lo suficiente como para que valiera la pena no cerrarles todas las puertas. Con Salvador, las cosas tampoco se transformaron en una historia de amor brillante y repentina. No hubo promesas exageradas. No hubo un rescate con música invisible. No hubo una declaración dramática bajo la lluvia. Lo que hubo fue más lento. Más real. Después de aquella noche en que Teresa rechazó su oferta, algo entre ellos se volvió más claro. Ya no hablaban desde lugares ocultos. Él sabía de sus miedos. Ella sabía del peso de su mundo. Ninguno fingía que la distancia entre ambos era pequeña. Pero tampoco fingían que no existía un deseo de acercarse. Los jueves continuaron. El salón privado ya no era un refugio construido sobre secretos, sino un espacio donde podían mirarse sin máscaras. A veces hablaban de cosas profundas. Otras veces, de tonterías. Teresa le contaba que Dani había quemado una tortilla intentando cocinar solo. Salvador le respondía que un hombre que sobrevive a una tortilla quemada está preparado para cualquier oficio. Ella reía. Él miraba esa risa como si fuera algo que todavía estaba aprendiendo a recibir. Salvador empezó a preguntarle más por Dani. No de forma invasiva. No como alguien que quiere entrar en una vida ajena con dinero y soluciones. Sino con cuidado. Teresa le contó, poco a poco, que su hermano quería mejorar su lengua de signos, pero que las clases especializadas eran caras o quedaban lejos. Que Dani era orgulloso, que odiaba sentirse una carga, que aceptaba ayuda solo si podía sentir que también estaba decidiendo por sí mismo. Salvador escuchó todo eso. Y durante días no dijo nada. Hasta que un jueves dejó sobre la mesa una tarjeta sencilla. Teresa la miró. Era de un centro cultural inclusivo en Madrid, con talleres gratuitos para jóvenes sordos o con pérdida auditiva. Había clases de lengua de signos avanzada, orientación laboral y grupos de encuentro. Salvador firmó. Conozco a una de las coordinadoras. No le he pedido ningún favor especial. No he pagado nada. Solo sé que aceptan nuevos alumnos este mes.
Teresa tomó la tarjeta despacio. Él continuó. No quiero comprar una solución para Dani. Solo quería mostrarte una puerta. Vosotros decidís si la abrís. Teresa sintió un nudo en la garganta. Porque Salvador podría haber hecho muchas otras cosas. Podría haber pagado deudas. Podría haber enviado dinero. Podría haber colocado a Dani en algún sitio sin preguntar. Podría haber convertido la ayuda en una deuda envuelta en generosidad. Pero no lo hizo. Le dio información. Una posibilidad. Una elección. Y luego se quedó quieto, dejando que esa decisión siguiera perteneciendo a ella y a su hermano. Teresa levantó las manos. Esto sí puedo aceptarlo. Salvador inclinó la cabeza. Lo sé. Aquella noche, al llegar a casa, Teresa dejó la tarjeta sobre la mesa frente a Dani. Él la leyó con atención. Luego miró a su hermana. ¿De dónde salió esto? Teresa dudó. Después firmó. De alguien que quiso ayudar sin decidir por nosotros. Dani la observó con esa mirada suya que a veces parecía entender más de lo que ella decía. ¿El hombre del restaurante? Teresa intentó mantener el rostro serio. No lo logró del todo. Dani sonrió. ¿Te gusta? Teresa le lanzó un paño de cocina. Dani lo esquivó riéndose. Solo dije la verdad. Ella se sentó frente a él. Durante un momento, ambos miraron la tarjeta. Luego Dani firmó. Quiero ir. Teresa sintió algo cálido y doloroso al mismo tiempo. Orgullo, miedo, esperanza, todo mezclado. Entonces iremos, respondió. Dani asistió al centro la semana siguiente. Al principio estaba nervioso. Se quejó de que no necesitaba que su hermana lo acompañara hasta la puerta. Teresa fingió no escuchar y caminó con él de todos modos. Cuando salió de la primera clase, traía una expresión distinta. Había conocido a otros jóvenes que también vivían entre sonidos incompletos y silencios compartidos. Había hablado sin tener que esforzarse tanto. Había entendido sin pedir disculpas por no entender. Esa noche, mientras cenaban, Dani firmó más rápido de lo habitual, contando detalles, nombres, bromas, ejercicios. Teresa lo miró sin interrumpir. Su hermano estaba descubriendo un mundo donde no tenía que sentirse siempre el que iba detrás. Y por eso, aunque no quisiera admitirlo, agradeció a Salvador más de lo que podía expresar. Salvador también estaba cambiando. No de una manera fácil. No como en las historias donde un hombre poderoso abandona de un día para otro todo lo que fue y se vuelve alguien completamente nuevo. La vida real no funcionaba así. Él tenía un pasado. Deudas invisibles. Lealtades viejas. Negocios que no podían soltarse sin cuidado. Personas que dependían de decisiones que Teresa apenas comprendía. Pero empezó a hablarle de planes. De mover dinero hacia negocios transparentes. De cerrar puertas antiguas sin abrir guerras nuevas. De invertir en restaurantes legales, transportes, talleres, propiedades limpias. De construir algo que no necesitara miedo para sostenerse. Una noche, Teresa lo escuchó firmar todo eso con una concentración seria. Cuando terminó, ella preguntó, ¿lo haces por mí? Salvador tardó en responder. No solo por ti. Pausó. Pero quizá tú me recordaste que todavía podía querer una vida donde nadie tuviera que temerme para respetarme. Teresa no supo qué decir. Esa frase se quedó con ella mucho tiempo. Porque entendía que cambiar no era borrar el pasado. Era decidir, cada día, caminar un poco menos hacia la sombra. Y un poco más hacia la luz. Durante los meses siguientes, el salón privado se llenó de silencios distintos. Antes, el silencio de Salvador había sido una fortaleza. El de Teresa, una pared. Ahora, poco a poco, empezó a ser un puente. Había noches en que apenas hablaban de lo ocurrido. No hacía falta repetir siempre las heridas para saber que estaban ahí. Otras noches, Teresa le contaba recuerdos de su madre. Salvador hablaba de su padre. No con detalles dramáticos, sino con pequeñas imágenes. El olor de su colonia. La manera en que ajustaba los gemelos antes de una reunión. La última vez que lo vio sonreír. Teresa aprendió que incluso los hombres más temidos guardan recuerdos frágiles. Salvador aprendió que incluso las mujeres más calladas pueden sostener un mundo entero sin que nadie lo note. Un jueves, al final de la cena, Teresa le preguntó, ¿alguna vez te cansa que todos te tengan miedo? Salvador miró sus manos antes de responder.
Al principio pensé que el miedo era seguridad. Después se convirtió en costumbre. Ahora empiezo a entender que una vida rodeada de miedo también es una forma de soledad. Teresa asintió despacio. Yo pensé que la distancia era seguridad. ¿Y ahora? Ella miró hacia la puerta, hacia esa rendija estrecha por donde una vez la habían observado para verla romperse. Ahora creo que depende de quien esté al otro lado. Salvador siguió su mirada. Entendió. No dijo nada. No hacía falta. Poco a poco, Teresa dejó de sentirse como una intrusa en aquel salón. Ya no entraba con los hombros tensos. Ya no contaba los minutos para no parecer demasiado cercana. Ya no salía con miedo a las miradas de la cocina. El restaurante también cambió a su alrededor. No se volvió perfecto. Ningún lugar lo hace de golpe. Pero el miedo que Bruno había creado se fue disolviendo. Isabel puso nuevas normas. Se revisaron los protocolos de quejas. Los mensajes del grupo se volvieron estrictamente laborales. Las bromas crueles ya no encontraban el mismo espacio para crecer. Algunos compañeros empezaron a tratar a Teresa con más cuidado. Otros simplemente la dejaron en paz. Y para ella, eso ya era bastante. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, Carla pasó cerca y se detuvo un segundo. Parecía querer decir algo. Teresa levantó la vista. Carla abrió la boca. La cerró. Finalmente murmuró. No debí reírme aquella noche. No sonó como una disculpa completa. Quizá no lo era. Teresa la miró. Después respondió. No. Carla bajó los ojos. Ya. Y siguió caminando. Teresa no sintió necesidad de perseguirla ni de suavizar la incomodidad. Algunas disculpas llegan pequeñas. Algunas no alcanzan para reparar. Pero incluso una frase torpe podía indicar que la verdad había dejado una marca. Y eso, por ahora, era suficiente. Dani también notó el cambio en su hermana. Una noche, mientras cenaban, la miró demasiado tiempo. Teresa frunció el ceño. ¿Qué? Dani sonrió. Estás diferente. No estoy diferente. Sí. No. Dani apoyó los codos sobre la mesa. Antes llegabas a casa como si todavía llevaras el restaurante encima. Ahora llegas cansada, pero no aplastada. Teresa se quedó callada. No había sabido explicarlo, pero él tenía razón. Durante años, volvía a casa con una carga invisible. El desprecio de otros se le pegaba a la ropa, a la piel, al gesto. Intentaba no traerlo consigo, pero Dani siempre percibía lo que ella escondía. Ahora seguía cansada. Seguía teniendo deudas. Seguía trabajando demasiado. Pero algo en su interior ya no estaba tan encogido. Quizá porque había dicho basta. Quizá porque alguien la había escuchado. Quizá porque ella misma, por primera vez en mucho tiempo, se había escuchado también. Dani volvió a afirmar. Él te trata bien. Teresa supo a quién se refería. No fingió no entender. Pensó en Salvador. En su forma de esperar su respuesta sin empujar. En la tarjeta del centro cultural. En la promesa de no tocar a Bruno. En su esfuerzo torpe, serio, por imaginar una vida menos oscura. Sí, firmó al fin. Me trata como si mi decisión importara. Dani asintió con gravedad, como si ese fuera el criterio más importante. Y quizá lo era. Luego añadió. Entonces no tengas miedo de ser feliz. Solo ten cuidado. Teresa sonrió con tristeza. Eso intento. Dani tomó un trozo de pan. Intentas demasiado. A veces también se puede vivir. Teresa lo miró, sorprendida. Después soltó una risa. Su hermano menor, aquel a quien había intentado proteger de todo, empezaba a devolverle parte de la protección de otra forma. No alejándola del mundo. Recordándole que también tenía derecho a entrar en él. Los meses pasaron. Madrid cambió de frío a primavera. Las terrazas se llenaron. Las noches se volvieron más suaves. El restaurante recibió nuevos clientes, nuevos menús, nuevos problemas pequeños que parecían enormes durante una hora y luego desaparecían. Teresa siguió trabajando allí, pero ya no era la misma. O quizás sí lo era. Quizás simplemente había dejado de esconder tanto de sí misma. Una noche de jueves, como tantas otras, caminó hacia el salón privado del fondo. No llevaba bandeja. Salvador la había citado después del servicio, cuando el restaurante empezaba a vaciarse y solo quedaban murmullos lejanos en la cocina. Teresa abrió la puerta.
Él ya estaba sentado junto a la ventana. Al verla, levantó los ojos. Y en esa mirada, que la ciudad entera había llamado fría, Teresa encontró una calidez que ya conocía mejor que cualquier palabra. Se sentó frente a él. Durante unos segundos, ninguno de los dos firmó. La sala estaba quieta. Entonces Teresa miró, casi sin querer, hacia la pequeña rendija de la puerta de servicio. Aquel corte estrecho en la madera. Meses atrás, 3 rostros se habían apretado allí para verla caer. Aquella rendija había sido el marco de una crueldad cobarde. Un pequeño teatro donde otros esperaban que su dignidad se rompiera para poder reír. Ahora no había nadie. Solo era una rendija. Una línea fina. Un defecto común en una puerta antigua. Nada más. Y al ver eso, Teresa entendió que algunas cosas pierden su poder cuando uno deja de mirarlas desde la herida. Salvador siguió su mirada. Comprendió de inmediato. Levantó las manos. Antes creía que esta sala era segura porque nadie podía alcanzarme aquí. Teresa lo miró. Él continuó. Ahora sé que solo empezó a ser un lugar de verdad cuando tú entraste. Teresa sintió que la frase le tocaba el corazón con una suavidad inesperada. Sonrió. No una sonrisa pequeña y escondida. Una sonrisa completa. Libre. Entré porque me empujaron, firmó. Salvador inclinó un poco la cabeza. Y aún así elegiste quedarte de pie. Ella lo observó. Después respondió. No. Elegí hablar. Los ojos de Salvador se suavizaron. Durante un rato hablaron con las manos en silencio absoluto. No pasaba un solo sonido entre ellos. Y, sin embargo, Teresa nunca se había sentido tan escuchada. Afuera, Madrid seguía haciendo ruido. Coches. Voces. Pasos rápidos. Platos recogidos en la cocina. Un mundo entero lleno de sonidos que Salvador no podía oír y que Teresa, durante años, había sentido demasiado pesados. Pero dentro de aquella sala había otra clase de silencio. No el silencio de la soledad. No el silencio de las cosas que se callan por miedo. No el silencio de Dani cuando era niño y nadie hacía el esfuerzo de llegar hasta él. Era un silencio elegido. Compartido. Lleno de atención. Un silencio donde 2 personas podían mirarse sin tener que defenderse. Teresa pensó en todo lo que había ocurrido desde aquella primera noche. La burla. La puerta. Las manos levantadas. La rabia. El miedo. La oferta de venganza. La negativa. La verdad. La justicia que llegó por el camino correcto. Dani entrando a una clase donde ya no era el único que vivía entre sonidos incompletos. Salvador intentando, paso a paso, apartarse de una vida construida sobre miedo. Y ella misma, Teresa Valverde, la camarera de los zapatos gastados. La chica a la que llamaban orgullosa porque no sabían leer sus heridas. La mujer que había aprendido a proteger a su hermano con las manos y terminó usando esas mismas manos para recordarle a un hombre poderoso que también era humano. La broma cruel que había sido preparada para humillarla se había convertido en algo que ninguno de ellos pudo imaginar. Porque a veces la maldad abre una puerta esperando que alguien caiga. Y, sin querer, deja entrar la luz. Teresa levantó las manos. ¿Sabes qué pensé la primera noche? Salvador negó suavemente. Pensé que solo tenía que sobrevivir al turno. Él la miró con una ternura seria. ¿Y ahora? Teresa observó la mesa, la ventana, la puerta, sus propias manos. Luego firmó. Ahora pienso que quizá algunas noches llegan para cambiar una vida entera. Salvador no respondió enseguida. Después extendió una mano sobre la mesa, no para tomarla de ella sin permiso, sino dejándola allí, cerca, abierta, esperando. Teresa miró esa mano. Pensó en todas las veces que había construido paredes para proteger lo poco que le quedaba. Pensó en todas las veces que creyó que confiar era entregarle a alguien un arma contra ella. Pensó en Dani diciéndole que no tuviera miedo de ser feliz, solo cuidado. Y entonces colocó su mano sobre la de Salvador. No como una promesa eterna. No como una rendición. Sino como una elección. Una elección pequeña. Presente. Humana. Salvador cerró los dedos con suavidad. Y en aquel gesto silencioso, Teresa sintió que no estaba siendo salvada. Estaba siendo acompañada. Que era muy distinto. Porque salvar a alguien desde arriba puede convertirse en otra forma de poder. Pero acompañarlo al mismo nivel, respetando sus pasos, sus miedos y sus decisiones, eso era otra cosa.
Eso era amor empezando a aprender su forma verdadera. Pasó un minuto. Quizá más. Ninguno quiso romperlo. Finalmente, Salvador firmó con la mano libre. Gracias por no usarme como arma. Teresa respondió. Gracias por no pedirme que fuera menos valiente. Él sonrió. Ella también. Y así, en una sala donde una vez otros habían esperado verla romperse, Teresa entendió que su dignidad no solo había sobrevivido. Había echado raíces. La historia de Teresa y Salvador no comenzó como un cuento bonito. Comenzó con una trampa. Con una burla. Con personas dispuestas a convertir la diferencia de alguien en entretenimiento. Pero terminó demostrando algo que muchos olvidan demasiado rápido. Que la dignidad de una persona nunca debe ser el chiste de otra. Que escuchar no pertenece solo a los oídos. Escuchar también es mirar con atención. Esperar con paciencia. No decidir por el otro. No convertir su dolor en herramienta. No usar su debilidad como una forma de sentirse superior. Teresa aprendió que no todas las puertas abiertas conducen a una herida. Salvador aprendió que no todo respeto nace del miedo. Dani encontró un lugar donde su silencio no era una distancia, sino una lengua compartida. Oscar descubrió que hablar tarde no borra el pasado, pero puede impedir que la mentira siga creciendo. Y Bruno, al final, no fue destruido por una fuerza oscura ni por una venganza secreta. Cayó por el peso de sus propios actos cuando alguien tuvo el valor de poner la verdad bajo la luz. Quizá esa sea la forma más limpia de justicia. No la que aplasta, sino la que revela. Porque el mayor poder que una persona puede tener no está en hacer temblar a otros. Está en levantar a quien fue tratado como si no valiera nada. Está en proteger la dignidad incluso cuando sería más fácil usar la rabia. Está en mirar a otro ser humano y decir, con palabras o con manos: te veo. No eres un objeto. No eres una broma. No eres una herramienta. Eres una persona. Y a veces, eso basta para cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta para que pueda llegar a más personas. Compártela con alguien que necesite recordar que la verdadera fuerza no está en humillar, sino en levantar. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias donde la dignidad, el amor y la verdad encuentran siempre una forma de abrirse camino. También nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de Teresa y Salvador te hizo pensar más? ¿Crees que Teresa tomó la decisión correcta al rechazar la venganza? Escribe lo que sientes desde el corazón, porque cada palabra que compartes nos ayuda a seguir contando historias con más alma, más emoción y más verdad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que tú y las personas que amas tengan salud, paz en el alma y días llenos de calma. Nos vemos en la próxima historia. Los meses pasaron. Madrid cambió de frío a primavera. Las calles se llenaron de voces, terrazas abiertas y noches más suaves. El restaurante siguió funcionando como siempre, pero para Teresa nada era exactamente igual. Bruno ya no estaba. Carla se había vuelto silenciosa. Oscar trabajaba con más humildad, como alguien que había entendido tarde que callar también puede hacer daño. Y Teresa caminaba distinto. Seguía cansada. Seguía teniendo cuentas por pagar. Seguía viviendo en el mismo piso pequeño con Dani. Pero algo dentro de ella ya no estaba encogido. Había aprendido a decir basta. Había aprendido que proteger su dignidad no significaba volverse dura, sino no permitir que otros la convirtieran en una broma. Salvador también estaba cambiando. No de un día para otro. No como si el pasado pudiera borrarse con una promesa. Pero sí poco a poco. Hablaba de negocios más limpios, de cerrar puertas antiguas, de construir una vida donde el respeto no naciera del miedo. Una noche, Teresa le preguntó con las manos: ¿lo haces por mí? Salvador tardó en responder. Luego firmó: no solo por ti, pero tú me recordaste que todavía podía querer una vida donde nadie tuviera que temerme para respetarme. Teresa guardó esa frase en silencio, porque entendió que cambiar no siempre significa convertirse en otra persona. A veces significa caminar, paso a paso, hacia una versión más humana de uno mismo. Dani también encontró su propio camino. Gracias a la información que Salvador les había dado, empezó a asistir a un centro donde otros jóvenes vivían entre sonidos incompletos y silencios compartidos. Allí no tenía que disculparse por no entender. No tenía que correr detrás de las palabras de nadie. Por primera vez en mucho tiempo, Dani volvió a casa hablando con las manos más rápido que nunca,
lleno de historias, nombres y sonrisas. Teresa lo miraba sin interrumpir. Y en su corazón agradecía que Salvador no hubiera intentado comprarles una solución. Solo les había mostrado una puerta. Y les había dejado decidir si querían abrirla. Un jueves por la noche, después del servicio, Teresa volvió al salón privado del fondo. Ya no llevaba bandeja. Salvador la esperaba junto a la ventana. Ella se sentó frente a él, y por un instante miró hacia la pequeña rendija de la puerta. Aquella misma rendija donde, meses atrás, 3 personas habían esperado verla romperse. Ahora no había nadie. Ni risas. Ni ojos escondidos. Ni crueldad. Solo una línea vieja en una puerta antigua. Salvador siguió su mirada y entendió. Levantó las manos. Antes creía que esta sala era segura porque nadie podía alcanzarme aquí. Teresa lo miró. Él continuó. Ahora sé que solo empezó a ser un lugar de verdad cuando tú entraste. Teresa sonrió. Entré porque me empujaron, firmó. Salvador inclinó la cabeza. Pero elegiste hablar. Ella bajó la mirada hacia sus propias manos. Aquellas manos que habían trabajado hasta endurecerse. Aquellas manos que habían aprendido una lengua para no perder a su hermano. Aquellas manos que una noche hablaron con un hombre al que todos temían, y le recordaron que seguía siendo humano. Después firmó. Quizá algunas noches llegan para cambiar una vida entera. Salvador extendió una mano sobre la mesa. No la tomó por la fuerza. No exigió nada. Solo la dejó allí, abierta, esperando. Teresa la miró. Pensó en todas las veces que había levantado muros para sobrevivir. Pensó en Dani diciéndole que no tuviera miedo de ser feliz, solo cuidado. Entonces colocó su mano sobre la de Salvador. No como una promesa perfecta, no como una rendición, sino como una elección. Una elección tranquila, humana, libre. Y en aquel silencio, Teresa comprendió que no estaba siendo salvada desde arriba. Estaba siendo acompañada a su lado. Y eso era mucho más valioso. La historia de Teresa y Salvador comenzó con una burla cruel. Con personas que quisieron convertir la dignidad de una mujer pobre y el silencio de un hombre poderoso en entretenimiento. Pero terminó demostrando algo muy distinto. Que la dignidad de una persona nunca debe ser el chiste de otra. Que escuchar no pertenece solo a los oídos. Escuchar también es mirar con atención. Respetar el miedo del otro. No decidir por él. No usar su dolor como arma. Teresa aprendió que no todas las puertas abiertas conducen a una herida. Salvador aprendió que no todo respeto nace del miedo. Dani encontró un lugar donde su silencio no era soledad. Y Óscar entendió que hablar tarde no borra el pasado, pero puede impedir que la mentira siga creciendo. Porque la verdadera fuerza no está en aplastar a quien nos hizo daño. Está en proteger nuestra humanidad incluso cuando sería más fácil vengarnos. Está en mirar a alguien y decir, con voz o con manos. Te veo. No eres una broma. No eres una herramienta. Eres una persona. Y a veces, eso basta para cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta para que llegue a más personas. Compártela con alguien que necesite recordar que la verdadera fuerza no está en humillar, sino en levantar. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias donde la dignidad, el amor y la verdad siempre encuentran una forma de abrirse camino. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que tú y las personas que amas tengan salud, paz en el alma y días llenos de calma. Nos vemos en la próxima historia.